Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto, desde esta bella, invernal, fría, húmeda, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, martes 21 de enero de 2020, en el tomo 122 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Ya estamos listos, todo el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, Lupita, Juan, el equipo de Radio Sol, Benjamín Oseguera, María Luisa, se acaba de ir Gerardo con La Hora de los Novios, estupendo programa. Ya estamos listos para llevarles en el 106.3 de frecuencia modulada, todavía con una potencia menor a la que le tenemos acostumbrado, pero también estamos en Facebook, en vivo, en Facebook estamos transmitiendo. Bienvenidos a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook. Es un gusto que nos estén acompañando y estamos grabando para YouTube, para que usted pueda tranquilamente después ver las secciones que usted guste o volver a ver en el Facebook todo el programa cuando tenga usted oportunidad. Un programa que hacemos con mucho gusto, con mucho profesionalismo y con mucho cariño para todos ustedes. Pues hoy en el tomo 122 vamos a continuar con Las Peras del Olmo. El día de ayer pues terminamos este recorrido breve pero al mismo tiempo profundo que hizo Octavio Paz de la poesía mexicana, ¿sí? Y luego ya se centra en algunos de los más conspicuos y conspicuas poetas de nuestro país, Sor Juana, Gorostiza y otros, ¿sí? Ayer algo habla acerca de López Velarde, de Ramón López Velarde, de un gran poeta mexicano, a juicio certero de Octavio Paz. Vamos a continuar con Las Peras del Olmo, ¿sí? Vamos a tener, obviamente, para la reflexión, va a estar el maestro Jorge Portillo con su revolución de la moneda digital. Ya ven ustedes que quieren comprar el avión presidencial en 130 millones de dólares, pero quieren pagar con moneda digital, con criptomoneda, ¿sí? Quieren pagar ese dinero. Un empresario por allá de Monterrey que tiene su propia moneda digital, ¿sí? Ha generado una moneda digital. Si es que la moneda digital está cada vez más presente en los diferentes negocios, y aquí el maestro Jorge Portillo viene y nos nutre acerca de esa revolución, de la economía y de las finanzas y de todo lo demás. Va a estar con nosotros el joven Marco Jiménez. ¿Se acuerda usted? Es este joven que una vez vimos ahí sentado en una de las bancas aquí enfrente, en la plaza 16 de septiembre. Lo vimos que estaba leyendo por ahí al filo de las 6:40, 6:50. Lo invitamos a venir. Era un jueves, al siguiente martes aquí estuvo hablando acerca de un autor que estaba leyendo, el Maswell, un autor relacionado con negocios, ¿sí? Y ya platicando con él, el joven estudió robotrónica, creo que se llama su ingeniería. Mecatrónica, algo relacionado con robot y electrónica y todo lo demás. Pero además nos mencionó que él había leído a Carlos Castaneda, ¿sí? Este filósofo, brujo, doctor por la UCLA, por la Universidad de California en Los Ángeles, pues autor de varios libros, y dijimos, bueno,
más adelante vienes y hablas de Carlos Castaneda y de la obra de Carlos Castaneda, ¿sí? Y ya convenimos, el jueves por aquí se asomó y dijimos, pues vente el martes. Entonces, al filo de las 8 va a estar Marco Jiménez para hablarnos de Carlos Castaneda. Aquí tenemos uno de los libros que encontramos por ahí en nuestra biblioteca, El Don del Águila, de Carlos Castaneda. Va a venir a hablar del autor y en unos sucesivos programas nos va a hablar de alguna de las obras Marco Jiménez. Y por supuesto, al filo de las 8:30 va a estar Mi Libro MX. Hoy martes, este martes, le toca a Grecia Margot. Ella es la que va a estar con nosotros. Ella estuvo hace 4, bueno, un poquito más, ¿sí? Un poquito más por las vacaciones. Hace 6 martes por ahí, a principios de diciembre estuvo. Y hoy le toca de nuevo, a finales de noviembre, hoy le toca de nuevo. Va a estar, a ver qué nos trae. No sabemos qué nos va a traer la joven, pero ella es la que nos habló acerca del libro La Rabia de Stephen King. Vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy Grecia Margot. Y la frase del día, por supuesto. Y la música, pues hoy es martes y toca cumbia. Hoy vamos a tener a Selena, vamos a tener a Kika Edgar con la Sonora Dinamita, Celso Piña, no podía faltar, y un grupo colombiano también de cumbia. Va a estar lo que sí es que va a estar muy movido el programa el día de hoy. A ver, ahí que Lupita le mueva la cámara para que vea cómo se le mueven los ojitos a Juan y a Edna. Sí, sí. Pues bienvenidos, este es el tomo 122 de Confieso que he leído. Iniciamos. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. La lectura de la semana. El segundo ensayo que nos obsequia Octavio Paz en Las Peras del Olmo está dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. En 1690, Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, publica la crítica de Sor Juana Inés al famoso sermón del jesuita Antonio de Vieira sobre las finezas de Cristo. La carta atenagórica es el único escrito teológico de Sor Juana, o al menos el único que ha llegado hasta nosotros. Escrita por encargo y con comillas, más repugnancia que otra cosa, así por ser de cosas sagradas a quienes tengan reverente temor, como por parecer querer impugnar a lo que tenga aversión natural. Dice Sor Juana, pues por supuesto que de inmediato tuvo una gran resonancia esta carta atenagórica sobre las finezas de Cristo. Imagínense usted, en pleno siglo XVII mexicano, una persona que escribe sobre teología, ¿sí?, sobre las finezas de Cristo, pero además es mujer, además es monja. Entonces, una rareza absoluta en esa época. Sor Juana sostenía que los mayores beneficios de Dios son negativos. Imagínese usted, en plena época de la Santa Inquisición, ¿sí?, decir eso, que los mayores beneficios de Dios son negativos. Premiar es benéfico, castigar es benéfico, ¿sí?, y suspender esos beneficios es el mayor beneficio, y al no hacer finezas, la mayor fineza. En una monja amante de la poesía y de la ciencia, más preocupada por el saber que por el salvarse, esta idea corría el riesgo de ser juzgada como algo más que una sutileza teológica. Si el mayor favor divino era la indiferencia,
¿No crecía demasiado la esfera del libre albedrío? Se pregunta Octavio Paz. Y en esa época novohispana, ¿sí?, con toda la fuerza y el poder que tenía la iglesia, ¿sí?, dueña de la vida de los novohispanos, ¿sí?, decir esas cosas, pues era más, mucho más que un simple ejercicio académico, un simple ejercicio literario, ¿sí? Podía incluso estarse prácticamente jugando la vida, pero bueno, era una monja y eso de alguna manera le daba una cierta, hasta cierto punto, protección, porque además podían reconvenirla, como lo hicieron muchas veces, y tratar de que no publicara tal o cual cosa o que no dijera tal cosa, ¿sí? Porque además en la teología el tema del libre albedrío es un tema que da para discusiones teológicas muy fuertes, muy profundas, ¿sí? Hay toda una corriente, y más en ese tiempo, que sostiene que absolutamente todo está decidido por Dios, ¿sí? Hasta el mínimo movimiento de cualquier hoja, con más razón cualquier acto, cualquier acción, cualquier pensamiento del ser humano, ¿sí? Pero hay otra corriente que dice que, bueno, Dios creó la naturaleza, el hombre, la mujer y todo lo que hay, pero después lo dejó rodar y existe el libre albedrío, de tal manera que el ser humano puede hacer o dejar de hacer tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, ahí jugar con esa situación que es teológica, pero en aquel tiempo la Santa Inquisición pues no se andaba por las ramas. Por eso dice Octavio Paz, si el mayor favor divino era la indiferencia, ¿no crecía demasiado la esfera de libre albedrío? El obispo de Puebla, editor y amigo de la monja, no oculta su desacuerdo. Con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, con ese seudónimo escribe el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, Sor Filotea, ¿sí?, declara en la misiva que precede a la carta atenagórica: aunque la discreción de usted las llama finezas, a los beneficios negativos, yo las tengo por castigos. En efecto, para un cristiano no hay vida fuera de la gracia, y la libertad misma es su reflejo. El prelado no se contentó con mostrar su inconformidad ante la teología de Sor Juana, sino que ante sus aficiones intelectuales y literarias manifiesta una reprobación aún más decidida y tajante. Le dice: no pretendo que vuestra merced mude de genio, renunciando a los libros, sino que los mejore, leyendo el de Jesucristo. Lástima que un tan gran entendimiento de tal manera se abata a las raseras noticias de la tierra, que no desee penetrar lo que pasa en el cielo. Y ya que se humilla al suelo, que no baje más abajo, considerando lo que pasa en el infierno. O sea, en el infierno en la tierra, la Santa Inquisición. La carta del obispo enfrenta a Sor Juana con el problema de su vocación, y más radicalmente con su vida entera. La discusión teológica pasa a segundo plano, ¿sí?, como decíamos ahorita, ¿sí? Esto va más allá que una simple discusión académica o teológica. Hay mucho más en juego. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es el último escrito de Sor Juana. Autobiografía crítica, defensa de su derecho al saber y confesión de los límites de todo humano saber. Este texto anuncia su final sumisión.
Ha de haber dicho Sor Juana, pues de que me toque el infierno en la tierra, mejor lío mis bártulos. 2 años después, Sor Juana vende sus libros y se abandona a los poderes del silencio. Madura para la muerte, no escapa a la epidemia de 1695. Hay un pie de página de Octavio Paz que dice: entre las pocas cosas que se encontraron en su celda, figura el romance incompleto, comillas, en reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa que hicieron mayores sus obras con sus elogios. Entonces, no escapa a la epidemia de 1695. Temo que no sea posible entender lo que nos dicen su obra y su vida si antes no comprendemos el sentido de esta renuncia a la palabra. Oír lo que nos dice su callar es algo más que una fórmula barroca de la comprensión. Pues si el silencio es cosa negativa, no lo es el callar. El oficio propio del silencio es decir nada, que no es lo mismo que nada decir. El silencio es indecible, expresión sonora de la nada. El callar es significante, aún de aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no saber qué decir, sino no saber en veces y en voces lo mucho que hay que decir. ¿Qué es? Se pregunta Octavio Paz, ¿qué es lo que nos callan los últimos años de Sor Juana? Y eso que callan, ¿pertenece al reino del silencio? Esto es lo indecible, o al de callar, que habla por alusiones y signos. Y calla Sor Juana. Por aquel tiempo se dan muchos trastornos y calamidades, se dan tumultos, se dan levantamientos, se dan levantamientos. En la Nueva España hubo más de 100 levantamientos antes del que ocurre en 1810. Hay un escritor de historia, un libro, el maestro Agustín Cue Cánovas, él escribió un libro de historia, se llama La Historia de México de 1521 a 1810, ¿sí? Abarca desde que cae Tenochtitlan y se instaura la colonia hasta el inicio de la independencia. No, hasta 1857. Abarca también el periodo de posindependencia. Y en ese libro, el maestro Cue Cánovas recopila más de 100 levantamientos que hubo en Nueva España, ¿sí? Algunos en la capital, ¿sí? Tumultos de la plebe, tumultos del pueblo que van hacia el cabildo de la ciudad y hacia la audiencia, y bueno, sofocado a sangre y fuego, que ahora sí, rebeliones de negros, o sea, la rebelión de Yanga, allá en Veracruz, con ese grupo de negros que se levanta contra la esclavitud, se funda un pueblo que se llama, en Veracruz todavía existe, se llama San Lorenzo de los Negros, se llama, y fue hecho por los rebeldes comandados por Yanga, ¿sí? A los que también reprimen. Entonces hay muchos levantamientos, ya el de 1810 pues es el que abre las puertas a la independencia, pero previamente hubo infinidad de tumultos, ¿sí? Así, el silencio de Sor Juana y los tumultos de 1692 son hechos que guardan una estrecha relación y que no resultan inteligibles sino dentro de la historia de la cultura colonial. Ambos, tumulto del 92 y silencio de Sor Juana, son consecuencia de una crisis histórica poco estudiada hasta ahora. En ese tumulto de 1692 queman la audiencia.
Va el pueblo levantado y quema la audiencia. La audiencia era uno de los poderes del virreinato. El otro era el representante del rey de España, acá, que era el virrey, ¿sí? ¿Sí? El otro era la audiencia, una especie de tribunal, ¿sí? Pues ese tumulto queman la audiencia que había en la Ciudad de México. Había otra, creo que en Guadalajara, pero queman la audiencia. Renunciar a la palabra racional, dice Octavio Paz, callarse, y quemar la audiencia, símbolo del Estado, eran actos de significación parecida. En ellos, Nueva España se expresa como negación, pero esta negación no se hace frente a un poder externo. Por esos actos, la colonia se niega a sí misma y renuncia a ser, sin que por otra parte brote afirmación alguna de esta negación. El poeta calla, el intelectual abdica, el pueblo se amotina. La crisis desemboca en el silencio. Todas las puertas se cierran y la historia colonial se revela como aventura sin salida. El sentido de la crisis colonial puede falsearse si se cede a la tentación de considerarla como una profecía de la independencia. Esto sería cierto si la independencia hubiese sido solamente la extrema consecuencia de la disgregación del imperio colonial, pero es algo más. Y también algo sustancialmente distinto, una revolución. Esto es, un cambiar el orden colonial por otro. O sea, un total empezar de nuevo. La historia de América. A pesar de lo que piensan muchos, el mundo colonial no engendra al México independiente. Hay una ruptura y tras ella un orden fundado en principios e instituciones radicalmente distintos a los antiguos. De allí que el siglo XIX se haya sentido ajeno al pasado colonial. Nadie se reconocía en la tradición novohispana porque, en efecto, esa tradición no era la de los liberales que hicieron la independencia. Durante más de un siglo, México ha vivido sin pasado. Esa es la grandeza intelectual de Octavio Paz, que no solamente es un gran poeta, un gran escritor, es un gran ensayista, ¿sí? Realmente uno de los más grandes ensayistas que hay en este país, no solo poeta, ¿sí? Que es grande como poeta y como escritor de relatos, de algunos escritos, ¿sí? Fundamentalmente de poemas, pero también de sus ensayos, ¿sí? Vean cómo relacionar con el intelecto del Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, cómo relacionar el motín, vamos a decirlo en términos novohispanos, el motín de la plebe, ¿sí? Con el silencio de una monja jerónima recluida en su celda, y que después de la carta de Sor Filotea de la Cruz, que era el obispo de Puebla, decide guardar silencio. Grande Octavio Paz. Rudy Paz Salón presente Confieso que he leído. Para la reflexión. Para la izquierda, la migración es un derecho humano, inalienable e imprescriptible. Gobierno que impide por la fuerza la negación no es un gobierno de izquierda ni es un gobierno
progresista. Erdogan, el dictatorial presidente de Turquía, ¿sí?, a sangre y fuego impide, ¿sí?, que los sirios que vienen huyendo del régimen dictatorial de Bashar al-Assad, el rey de Siria, puedan cruzar por su territorio e ir a Europa porque no se quieren quedar en Turquía. En Grecia lo mismo, ¿sí?, gobiernos autoritarios, gobiernos represivos, ¿sí? Y ahora, viendo las imágenes, terribles imágenes, el día de ayer, terribles videos el día de ayer, de una Guardia Nacional mexicana, que creíamos que la Guardia Nacional era para contener al crimen organizado, era para acabar con la inseguridad, era para darnos seguridad a los mexicanos y que se fuera reduciendo paulatinamente tanto crimen, tanto homicidio, tanto feminicidio. Resulta que a los pocos meses de creada la Guardia Nacional, con una gran cantidad de militares, de la policía militar, ¿sí?, hoy vemos que en realidad la Guardia Nacional viene a ser el muro que Donald Trump prometió a sus ignorantes, conservadores y atrasados electores en Estados Unidos. Pero no es un muro de hormigón, no es un muro de bloc, no es un muro de alambre, ni un muro de acero. Es un muro, ¿sí?, de carne y hueso. Tampoco es un muro que está en el río Bravo, ahí en la frontera de México y Estados Unidos, ¿sí?, ya por ahí en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas. No es un muro físico de material, ¿sí?, es un muro de carne y hueso, y que está en el Suchiate, en el sur, en esta división entre México y Guatemala. A final de cuentas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no puede ser considerado un gobierno de izquierda, al negar el derecho humano a la migración, al tránsito por nuestro territorio, ¿sí?, se está convirtiendo en el muro que prometió Donald Trump y que impide que miles de centroamericanos caminen por nuestro país, transiten por nuestro país y se vayan a Estados Unidos. Allá verán ellos qué hacen, ¿sí? No es posible. El propio diputado de Morena, muy amigo de Andrés Manuel, uno de los mentores de Andrés Manuel, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí?, hoy tronó. Dice, es una barbarie, dice Muñoz Ledo, lo que está haciendo la Guardia Nacional con los migrantes, y está violando el artículo 11 constitucional, artículo que le da a todo mundo, no solo a los mexicanos, el derecho a libre tránsito. ¿Qué gobierno tenemos? Una Guardia Nacional de cientos de miles de militares, pero no para contener la violencia y los homicidios, que este año que recién terminó, 2019, con 35.588 homicidios, se convirtió en el año más violento de la historia reciente de nuestro país. ¿Qué tipo de gobierno tenemos y para qué es la Guardia Nacional? Se lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y pues para darnos un poco de ánimo, Amor Prohibido con Selena Quintanilla. Enseguida volvemos.